Buenos días, mi nombre es Miguel Salvador Pues Muñiz y junto a Lorna Jacqueline García de León pues vengo a presentar lo que sería nuestra actividad integradora 2, que en este caso sería para una red de tuberías o bueno, en una red de tuberías basadas en un grafo. Bueno, el primer punto es el de leer un grafo representado y luego las longitudes de las tuberías. Este lo decidí juntar ya que pues ambos puntos pues parecen iguales y pues hacía el mismo modo, a la vez como para en sí recortar un poco el código porque en sí estaba muy largo. Bueno, primero bueno, se importan las tres librerías importantes: Matplotlib, eso principalmente para graficar los grafos; Mate, bueno, la de Mat, principalmente para Dillastra y principalmente para calcular las distancias; y HipQ para hacer una cola de prioridad, la cual se va a usar en Dillastra. Bueno, con la función de calcular distancia lo que hace es sacar la distancia euclidia entre dos nodos, y lo cual ya con la distancia de Dillastra lo que hace es encontrar la distancia más corta entre estos dos puntos utilizando una cola de prioridad para seleccionar el nodo con la menor distancia acumulada entre cada paso. A la vez que luego, después de recorrerlo esto, se actualiza las distancias mínimas usando la ecuación de calcular distancia. Y luego esta función de base de Floyd, que es para encontrar la longitud de las tuberías en sí, pues se basa en la idea pues que tuvo Floyd de usar Dillastra una n cantidad de veces para poder sacar así, bueno, en este caso sería para sacar las longitudes de los gráficos. La función ejecuta Dillastra desde cada nodo para calcular las distancias entre los demás y luego almacenando estas longitudes en un diccionario para evitar volver a hacer cálculos. Después de eso, pues ya se hace la función de lectura, la cual está separada por secciones, ya que pues en el TXT que vienen de cada uno de estos de coordenadas, pues vienen separados en varias secciones como lo que serían nodos, edges, oficina y nuevos nodos que hay que agregar. Y estos se guardan según correspondan. Y después de esto se utiliza la función de Floyd para sacar las distancias y luego se hace una simple de que función simplemente para imprimirlo utilizando de que diferentes colores como por ejemplo gray, black y para distinguir el grafo, y así es como más o menos quedaría. Bueno, ahora para lo que sería el ejercicio 3 pues principalmente se usa una función de Dillastra, en este caso Dillastra 2, ya que está levemente modificada. También simplemente, también para aparte de sacar las distancias mínimas, también sirve para clasificar los nodos en sectores. Y de esto primero se extrae el que tiene la menor distancia acumulada y a la cola de prioridad. Y si la distancia procesada es mayor que la registrada, el nodo se ignora. Después para esto, cada arista que conecta al nodo actual con sus vecinos, se calcula una nueva distancia acumulada sumando la longitud de la arista al nodo vecino. Y si esta nueva distancia es menor que la distancia ya registrada, se actualiza su distancia y se almacena el nodo actual como predecesor. Bueno, y luego ya para la función de sectorizar, se utiliza Dillastra 2 para calcular los sectores basados en la distancia mínima a una o más fuentes que se ejecuta. Esto siendo ejecutado desde cada fuente, o sea, esto empieza desde la fuente y se generan las distancias mínimas de esa fuente a todos los demás. Si se encuentra una distancia más corta, se asigna al sector de esa fuente y se actualiza su distancia mínima. Y luego para saber las que tuberías son las cerradas, estas son las que están, digamos, las aristas que conectan nodos pertenecientes a diferentes sectores se identifica como una tubería cerrada en este caso, ya que cruzan los límites de los sectores. Y de aquí luego pues aquí sería de que un print, este print lo único es básicamente igual al otro, pero nada más lo único que tiene de diferente y agregado es que si cuando digamos lee que digamos la arista debería ser una tubería cerrada, lo marca como rojo y aquí está el resultado. Como podemos ver, también imprime los sectores, la fuente y todo lo que abarca, la fuente 37, todo lo que abarca y las tuberías cerradas. Y ya de que aquí en la foto sería de que la tubería roja sería la tubería cerrada, aparte que también la guarda como foto. Ahora voy a explicar el código, el punto número 4, que es frescura del agua en función de la distancia del nodo a la fuente. En este código se calcula y analiza la frescura del agua en una red de distribución en función de la distancia de cada nodo al nodo fuente más cercano.
La frescura se interpreta como una métrica inversa proporcional a la distancia. Es decir, que cuanto más lejos está un nodo de la fuente, menor será la frescura del agua. Primero, tenemos la función de nodo más lejano por sector, que este ejecuta el algoritmo de Dijkstra modificado, que es Dijkstra 2, desde la fuente para calcular la distancia mínima a cada nodo dentro del sector. Este busca el nodo más lejano dentro del sector, compara las distancias de cada nodo respecto a la fuente y registra el nodo con la distancia máxima. Y se guardan los resultados de la fuente, el nodo más lejano y la distancia máxima encontrada. Después tenemos el método de ejecutar sectorización con frescura, que este lee la red desde el archivo. Después agrupa los nodos por cercanía a fuentes usando sectorizar. Identifica las tuberías que son aristas que deben cerrarse para separar sectores. Y llama al método de nodo más lejano por sector para encontrar el nodo más lejano. Y finalmente imprime la lista de los sectores y sus nodos, muestra las tuberías cerradas para separar sectores e indica los nodos más lejanos en cada sector y las distancias asociadas. Y aquí podemos ver la salida del archivo FOSS, el archivo HAN, el archivo NIT y de PES. Y bueno, ya de punto 5 que sería el del flujo máximo de cada sector, en este caso utilizó el de Edmond-Karp, que funciona con BFS, pero por lo que vimos en clase, pues sirve para grafos ponderados y dirigidos, pero en este caso de las tuberías así de en esta red, son grafos ponderados, pero que no tienen dirección, o bueno, que no son dirigidos. Bueno, primero para empezar, se empieza con una matriz de flujo, el cual es rellena con ceros para representar así el flujo actual. Y luego con un BFS se identifica un camino aumentante en el grafo con un arreglo de Bisseted para evitar de que vuelva a pasar por, digamos, de que es por accidente de que vuelva a pasar y choque con el mismo. Entonces es para principalmente evitar ciclos. Y otro arreglo parent que es para registrar los nodos de que con el que se está haciendo el camino hacia el sink. Y la capacidad se calcula como la diferencia entre la capacidad de la tubería y el flujo actual, y si no se encuentra un camino, el algoritmo termina. De esto, pues luego para manejar los grafos ponderados, bueno, ponderados pero que no tienen dirección, lo hice asumiendo que básicamente digamos, la tubería estuviera yendo para ambas direcciones, es decir, como que si estuviera dirigido de izquierda a derecha, y ya luego utilizando la función de distraídos y los nodos de los sectores, se indexa para construir una matriz de capacidades que, que usa el algoritmo de Edmond-Karp, o bueno, de que para que funcione el algoritmo de Edmond-Karp. Y después de esto, el flujo utilizado para cada arista se reconstruye a partir de la matriz de flujos de vuelta por Edmond-Karp, que convierte los índices numéricos a los nodos originales. Y ya como esos ya serían los resultados, el cual pues es el sector fuente, el destino y el flujo máximo. Ahora, en el punto número 6, que es muestras de calidad de agua, se busca resolver el problema de determinar una ruta eficiente para tomar muestras de calidad de agua en una red de tuberías. Aquí se utilizan diferentes algoritmos heurísticos para encontrar un recorrido eficiente entre nodos. Se utilizó específicamente Nearest Neighbor y una mejora local mediante el algoritmo DUAP. Primero tenemos la función calcular distancia, que calcula la distancia euclidiana entre dos nodos, dados sus coordenadas X y Y. Esto porque se utiliza en varias partes del código para calcular distancias entre nodos y determinar la ruta más corta. Después tenemos la función de nearest neighbor o de vecino más cercano, que esta encuentra una ruta inicial para visitar todos los nodos utilizando el algoritmo heurístico. Primero se crea una matriz de distancias entre todos los nodos.
se inicia el recorrido desde el nodo oficina, que es el nodo inicial, y en cada paso se selecciona el nodo más cercano o no visitado. Al terminar, se regresa al nodo inicial para cerrar el circuito y devuelve finalmente la ruta encontrada y su distancia total. Después tenemos la función toOpt, que esto es una mejora, esto es para mejorar la ruta inicial generada por vecino más cercano mediante el algoritmo toOpt. Este intercambia segmentos de la ruta para reducir la distancia total. Si el intercambio produce una mejora, la ruta se actualiza y se itera hasta que no se puedan encontrar más mejoras. Esto es para optimizar la ruta generada inicialmente. Después tenemos la función de calcular distancia total, que esta calcula obviamente la distancia total de una ruta dada utilizando la matriz de distancias precomputada y se utiliza dentro del algoritmo de TOOPT para comparar rutas. Y ya finalmente tenemos una función para imprimir el grafo y los resultados, donde se guarda. Y tenemos una función de analizar muestras, que esta lee la información de nodos, aristas y la oficina desde el archivo, calcula la ruta inicial del vecino más cercano, optimiza la ruta de tu opt e imprime la secuencia de nodos y la distancia total. Y genera una visualización del recorrido y guarda la imagen. Aquí podemos ver lo que muestra para cada archivo, el archivo de FOSS que se guarda en FOSS movimiento, la muestra de lo que da en el archivo de Han, que también se guarda en el archivo de Han movimiento. Tenemos lo que da el archivo de NIT y de PES. Y aquí están los grafos de cada uno. En el punto 7, que es expansión de la red, el principal objetivo es expandir una red de distribución añadiendo un nuevo nodo y conectándolo al nodo más cercano en la red existente. Primero tenemos la función de conectar nuevo nodo, que esta función agrega un nuevo nodo a la red y lo conecta al nodo más cercano que no sea una fuente. Recibe las coordenadas X y Y del nuevo nodo y después itera sobre los nodos existentes e ignora los nodos que son fuentes. Y calcula la distancia euclidiana al nuevo nodo y encuentra el nodo más cercano. Después se asigna un nuevo identificador al nodo y el nodo se agrega a la lista de nodos con sus coordenadas marcando como fuente false. Y se crea una conexión, una arista con el nodo más cercano y almacena la longitud de la nueva arista. Después tenemos la función de guardar red, que guarda el estado actualizado de la red en un archivo de texto. Tenemos también la función de leer, que pues procesa cada sección del archivo y de salida devuelve un diccionario con nodos, una lista de aristas y otras configuraciones como la oficina y los nuevos nodos. Después tenemos la función de expansión red, que esta se encarga de expandir la red añadiendo un nuevo nodo, conectándolo al más cercano y actualizando el archivo de texto. Primero se lee el archivo utilizando la función de leer 2. Luego llama a conectar nuevo nodo para encontrar el nodo más cercano y establecer una conexión. Y utiliza guardar red para guardar el nuevo estado de la red en un archivo .txt. Aquí tenemos los archivos de post, el antes y el después. De Han tenemos el antes y el después. De NYT y de PES. Y finalmente tenemos el punto 8, que es para mostrar las salidas completas y las gráficas. Aquí está donde se muestra
los puntos anteriores y las gráficas de cada archivo. Y aquí tenemos todos los archivos que se crearon, las imágenes, los archivos de .txt, dependiendo de cada punto.